ocasión tenemos 3 profesionales de distintas áreas de interés. Le damos la bienvenida a Ana María Miño Garzón, médico y educadora, a Gabriel Erazo Navas, artista escénico, y a Sofiani Figueroa Vázquez, danza terapeuta, para que nos comenten cómo han podido integrar las neurociencias, terapias y la educación. Bienvenidos. Ana María, contigo damos inicio a esta mesa de experiencias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido o está siendo un congreso súper interesante. Quiero agradecer a CREAR, a la UES por permitirnos este espacio. Y voy a comenzar presentándome un poquito. Yo soy Ana María Miño Garzón, soy médico pediatra. Me formé acá en Guayaquil, pero hice mi especialidad de pediatría en Buenos Aires, Argentina. Y llegué a la educación por coincidencias o por que vengo de una madre educadora, pero realmente es un camino maravilloso que me ha ayudado y ha complementado esa formación de pediatra que tenía. Trabajo en una institución educativa ahora, estoy absolutamente volcada a lo que es la educación, trabajo en una educativa mundial, una escuela particular de acá de Guayaquil, donde hemos empezado en este camino de innovar y de cambiar la educación. Bien, también, además de ser pediatra educadora, antes de ir ya al tema como tal, soy madre de 2 nenas, entonces tengo una nena más grande, una de 8 y una de 2, y un poquito empecé en la educación queriendo o buscando poder acompañarlas a ellas en todo lo que era su desarrollo y su crecimiento. Cuando nosotros en Buenos Aires hacíamos los pediatras, ¿no? La rotación, una de las rotaciones más importantes era el consultorio de niño sano. Y ahí trabajamos mucho con lo que era el desarrollo psicomotor de los niños. Este proceso donde se valora muchísimo la adquisición de las diferentes destrezas o las diferentes habilidades que va en un entorno progresivo y continuado, ¿no? En las diferentes etapas de la infancia. Entonces a mí me quedaba muy claro y era algo que me marcaba mucho, que yo quería acompañar a mis pacientes y después a mis hijos, a mis propios hijos, en este crecimiento y en este desarrollo. Y parte también de ese crecimiento y desarrollo era no solamente la maduración de las estructuras nerviosas, sino también el cómo aprendían ellos, el cómo iban aprendiendo a ser diferentes o adquiriendo diferentes habilidades y destrezas. Entonces, cuando llego acá a Ecuador, ya a ejercer como pediatra, también me involucro en la educación porque me encuentro, ¿verdad?, con esta experiencia como mamá de buscar la escuela para mi hija. Y entonces, ¿qué es lo que encuentro en la educación? Me doy cuenta de que a lo largo de los años, la educación había sufrido una gran cantidad de cambios. Muchísimas transformaciones, no eran las mismas las escuelas en las que yo estudié que las que ahora se presentaban ante mí para poder educar, en este caso a mi primera hija, que fue con la que yo volví de Buenos Aires. Sabemos que la educación ha innovado, ha cambiado y actualmente tenemos pues una sociedad del conocimiento o de la información que se caracteriza por 2 cosas importantes. Primero, rápidos cambios culturales, cambios que van sucediendo, que van todo el tiempo evolucionando. Hoy por hoy nosotros tenemos diferentes formas de relacionarnos, diferentes formas de comunicarnos. Post pandemia tenemos diferentes formas de trabajar, incluso diferentes formas de comprar. Ya no es necesario ir a la tienda y comprar, sino que lo hacemos a través de internet. Entonces, esa educación está marcada por rápidos cambios culturales. Además de que post pandemia también y antes de la pandemia también tenemos un acceso ilimitado a la información. Nuestros niños ahora tienen mucho acceso a través de las tecnologías de la información y de la comunicación a muchísimos contenidos que quizás antes no. Y estas 2 cosas hacen que nosotros sí o sí tengamos que tener una nueva concepción de escuela. Y en esta nueva concepción de escuela es donde la innovación educativa toma un rol muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el objetivo de esa educación va a ser siempre mejorar la calidad educativa, pero esa mejora no puede reducirse a simples cambios que se den esporádicamente, sino que tiene que ser obviamente un proceso continuo. ¿Y por qué buscamos mejorar la educación? Porque nosotros
los seres humanos, vivimos en un mundo que está en constante cambio. El mundo no se queda quieto, sino que está cambiando todo el tiempo. Entonces, como personas y como educadores, nosotros no podemos saber a ciencia cierta, ¿verdad? Perdón, ahí está. Lo que los niños de hoy van a hacer en el futuro, porque el mundo está siempre cambiando. Pero sí, nosotros como padres, como educadores, como acompañantes de este proceso de crecimiento de los niños, debemos saber que nuestros niños necesitan los recursos necesarios para poder adaptarse a cualquier cosa que venga en el futuro. Esto es lo más importante. Entonces, ¿cuáles son los recursos que necesitarían nuestros niños y jóvenes para poder adaptarse a los cambios futuros? Aquí vamos a hablar, y lo hemos visto a lo largo de todo este congreso, de dos ámbitos importantes. Primero, la creatividad, por sobre todas las cosas. Los niños son creativos innatamente, y es uno de los ámbitos que nosotros debemos trabajar muchísimo en las escuelas de hoy. Y después, la inteligencia emocional. Es súper importante que los niños se aprendan a conocer, que conozcan sus fortalezas, sus debilidades, y que desde su originalidad puedan aportar. De esa manera van creciendo en un entorno mucho más sano y más natural. Lo decía ya nuestro queridísimo Charles Darwin hace muchos años atrás, muchos siglos atrás, que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni siquiera es la más inteligente, sino es la que responde mejor a los cambios. Y esto es lo que nos tiene que quedar a nosotros como padres, como educadores, como las personas que acompañamos ese proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. No necesitan ser los más fuertes, no necesitan ser los más inteligentes, necesitan ser niños, personas capaces de adaptarse. La sociedad, el mundo cambia y van sucediendo diferentes escenarios a los que nosotros tenemos que irnos preparando. Sin irnos muy lejos, acabamos de pasar o estamos transitando una pandemia de magnitud mundial, ese COVID-19. A lo largo de ese terrible COVID-19 se dijo o surgió el mito de que los niños iban a estar muy poco afectados, que en realidad iban a resultar apenas afectados porque tenían mayor inmunidad, porque sabían desenvolverse mejor. Pero ya lo dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Ford, que no hay nada más alejado de la realidad. Realmente los niños sí se afectaron. Sí, los niños hoy por hoy sabemos que sí pueden enfermarse, sí pueden tener COVID, lo desarrollan como un síndrome multiinflamatorio sistémico y también pueden preparar la enfermedad. Pero eso no es lo más importante y ni la mayor amenaza. La mayor amenaza para los niños, niñas y adolescentes radica en que las interrupciones en los servicios básicos o el aumento de la pobreza también los aleja de ese crecimiento y de ese desarrollo normal. Muchísimos niños a raíz de la pandemia han quedado sin escolaridad, no hemos podido, otros niños no tienen acceso a sus controles periódicos de niños sanos, entonces quedan como a la deriva y no podemos realmente continuar y seguir ese proceso. Por eso, cuanto más tiempo persista esta crisis, ¿verdad? Mucho más profundas van a ser las consecuencias, no solo sobre la educación, que es el tema que acá nos reúne, también sobre la salud, sobre la nutrición y sobre el bienestar mismo en general de los niños. Tenemos que saber y estar conscientes de que el futuro de toda una generación está en peligro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como educadores frente a eso? Y aquí un poco les voy a comentar mi experiencia personal. La realidad del Ecuador actualmente es que han habido muchísimas escuelas que están cerradas. El cierre de escuelas afecta, según datos de la UNICEF, a más de 4.5 millones de niños, jóvenes y adolescentes. La UNICEF también realizó una encuesta en la que el 61.2% de estudiantes entre los 10 y los 19 años considera que ahora, con el cierre de las escuelas, están aprendiendo menos, que en esto de la educación virtual están aprendiendo menos que antes, y se estima que 3.1 millones de niños, niñas y adolescentes caerán en una pobreza multidimensional y sufrirán privaciones de educación, salud y seguridad social. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A saber de que en esta sociedad 3.0, que viene tan lastimada, tan afectada después de una pandemia de magnitud universal, que no solo es Ecuador, no solamente es Latinoamérica, hoy por hoy es el mundo entero, necesitamos personas y niños competentes en las tecnologías, necesitamos niños y personas autónomas, con altos dotes de
de poder adaptarse a los diferentes entornos. Necesitamos niños creativos, emprendedores, críticos, que puedan trabajar con cualquier persona y en cualquier momento, no importa lo que sea, y que tengan una fácil adaptación a los diferentes escenarios. Esto es lo que necesitamos. ¿Cuál va a ser nuestro rol entonces? La propuesta para los docentes de hoy es apoyarse en la neurociencia, en esta ciencia basada en el cerebro, para lograr entender cómo aprenden sus estudiantes y las relaciones que existen entre sus pensamientos, sus sentimientos y sus emociones. Hoy por hoy, nosotros, educadores, nosotros padres, nosotros formadores de juventudes, de niños, necesitamos saber que nuestro rol es ser conductores de ese aprendizaje. Ya no podemos ser más siempre transmisores de conocimientos o contenidos. Debemos conducir ese proceso que se va haciendo día a día. Después de este año de encierro, estamos a las puertas de un nuevo periodo lectivo y entonces nos va a tocar a nosotros estar claros de que debemos implementar mejores métodos de aprendizaje, de personalizar un poco ese currículum, que gracias a Dios aquí en el Ecuador es bastante flexible, y adaptarlo a la necesidad personal de cada uno de nuestros estudiantes. Que ese proceso de enseñanza-aprendizaje que vamos a liderar cada uno de nosotros tiene que ser mucho más creativo, mucho más divertido, mucho más útil, para que pueda ser considerado, para que la educación en sí pueda ser considerada también una terapia, un momento que le permita al niño ir adquiriendo diferentes aprendizajes que le sirvan a lo largo de toda su vida. Ese creo que es el verdadero reto de los educadores de hoy, de las personas que acompañamos y que ayudamos a crecer a los niños. Es acompañar, es motivar a que se puedan conocer, a que puedan explorar, que puedan descubrir, que puedan crear y por sobre todas las cosas puedan aprender. Porque necesitamos en esta nueva sociedad, en esta sociedad que viene tan lastimada, niños sobre todo felices, que desde su originalidad, con sus fortalezas y también con sus debilidades, puedan aportar positivamente a la sociedad. Recordemos que estos niños serán nuestros futuros médicos, nuestros futuros arquitectos, nuestros futuros gobernantes. Entonces tenemos que darles bases sólidas donde ellos se puedan descubrir y puedan estar seguros de que ellos también pueden ser entes generadores de cambio. Desde mi experiencia personal, Unidad Educativa Mundial, una institución que entendió que es importante permanecer abierto al cambio, en el periodo lectivo 2019-2020 acepta la propuesta de cambiar la modalidad y la metodología de enseñanza del nivel inicial. Empezamos por los más pequeñitos, no porque no nos gusten los más grandes, sino porque en los primeros años de vida es donde se aprende con mucha más velocidad. Entonces, nos empezamos a cambiar la estructura. Ahora hablábamos de neuroarquitectura y en nuestro edificio del nivel inicial nosotros eliminamos las paredes. Si ustedes ven ahí, todos son entornos de aprendizaje donde no hay paredes, donde hay mucho color, donde estamos abiertos al aire libre. Eso fue el periodo lectivo prepandemia, ¿no? Donde los niños empezaron a jugar, a descubrirse, a explorar, a adaptarse, donde ese constante movimiento les permitió entender que así era la vida. Era una vida de movimiento y de cambio siempre. Y les permitimos jugar, les permitimos cantar, bailar, crecer, conocerse, y eso nos preparó, sin saberlo, para este periodo lectivo anterior, que fue todo un reto. Un reto porque nos tocó enfrentarnos a una nueva educación para la que claramente no estábamos todavía del todo preparados, pero ya habíamos dado nuestros primeros pasos. Y creo que lo más valioso y lo más importante desde mi experiencia como pediatra, como educadora y acompañando el crecimiento de estos niños que nos fueron confiados a nosotros, fue ver que al dejarlos moverse, al dejarlos ser libres, al dejarlos conocerse, ellos aprendieron a adaptarse. Entonces, no les costó adaptarse a esta nueva realidad que se planteó. Ellos supieron tomar desde sus casas, desde el momento que estábamos viviendo, esos recursos, empezaron a interactuar a través de la computadora y pudimos ver en esas pantallas niños felices que seguían creciendo, que seguían aprendiendo, que seguían madurando. Ahí están los pequeñitos en este año lectivo, como ustedes lo ven, sigue habiendo movimiento, sigue habiendo descubrimiento, porque las barreras no existen, las barreras las ponemos nosotros, los adultos. Los niños siempre están abiertos a todo. Entonces, mi mensaje personal es
que nosotros tenemos que ser generadores de cambio. Ya lo vimos acá, la educación tiene que cambiar, tenemos que estar dispuestos a innovar. Innovar es perder el miedo a proponer cosas diferentes. Entonces, si todos los educadores nos unimos y las instituciones nos unimos y proponemos estas ideas de cambio, vamos a tener mejores resultados. Porque como lo decía Jean Piaget, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Con esto quiero decirles, vamos a aprovechar este congreso y vamos a contagiar al mundo entero de cambiar la educación y cambiar, ¿por qué no?, el presente y el futuro de nuestros niños. Muchísimas gracias. Gracias, Ana María. Ahora damos paso a Gabriel Erazo. Dos, ahí. Bien, para comenzar, muy buenas tardes con todos, con todas. Yo soy Gabriel Erazo Navas, artista escénico, docente y gestor cultural. Aparte, aprendiz, viajero, ciclista, caminante y demás. Antes de arrancar con mi breve ponencia, quisiera decir dos cositas. Una, agradecer a la organización del Congreso por darme la confianza de poder expresar mis delirios y poesías en medio de lo que van a escuchar. Que es curioso que se dé hoy que es sábado 13, luna nueva de marzo. La luna nueva nos brinda siempre un periodo de fecundidad. Así que es interesante que se dé hoy día este congreso. Segunda, quisiera hacer una pequeña dinámica con ustedes, muy corta, que no implica movilizarse, sino más bien, si gustan, pueden solo bajarse un ratito de la mascarilla y acompañarme con 3 respiraciones. Entendiendo que la respiración tiene todo un ciclo, ¿no? Que es igual que la luna. Inhalamos, que es luna llena, la transición, que es la menguante, la luna nueva, que es la exhalación, que inhalación, pausa, exhalación, pausa y vuelve, ¿no? Este periodo de los 4 momentos lo tiene también la luna, ¿no? Y nuestra respiración. Así que nada, por favor, ¿me acompañan? A la ponencia yo la he denominado la crisis o la noche oscura del alma, el cortocircuito necesario para redescubrir el camino a casa. No hay árbol, se dice por ahí, que pueda crecer hasta el cielo sin que sus raíces hayan tocado el infierno. Carl Gustav Jung. Se dice que la humanidad desde sus ciernes se forjó hablando alrededor del fuego, de día sobre cosas prácticas, de noche sobre mitos. Para entender el mito del viaje del héroe de Campbell, es necesario recordar la dualidad de la propuesta del arquetipo sombra de Carl Jung, haya mencionado, ¿no?, como el comportamiento inconsciente, el otro lado nuestro, que está, aunque oculto. Así, también como las distintas culturas ancestrales lo hicieran,
Por ejemplo, hacia 2700 años atrás, en China, el yin y el yang como principio filosófico y espiritual que marca la existencia de dos fuerzas opuestas, pero complementarias en el universo. Y las encontramos tanto en el plano material como en el plano inmaterial. Dicha comprensión nos permitirá un poco situarnos entre lo cotidiano y extracotidiano, lo estable, lo inestable, lo cierto, lo incierto, lo ordinario y lo extraordinario. Si me ayudan poniendo el video, si es que está a la mano, sin audio, mejor. Un poco para que se ve, pero bien. Ajá, va por ahí, va por ahí. Joseph Campbell propone un viaje hacia el reencuentro con nuestro interior, la travesía espiral de volver a vivir la realidad siendo conscientes de la misión por la que estamos en este plano 3D, tercera dimensión. El llamado a la aventura a cada persona inicia en el mundo ordinario, su realidad, que también podría referirse, según Alasdair White, a la zona de confort, ese estado en el cual la persona opera con una condición de ansiedad neutral, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido del riesgo. En pocas palabras, la misma rutina de siempre. Y es la intervención metafísica, el espíritu buscando el alma, quien de alguna manera, sea por símbolos, personas, situaciones, plantas medicinales, nos comunica el llamado. ¿Qué provoca una ruptura de la realidad ordinaria? Por lo general, existe una etapa de negación de la persona, hasta que algo lo obliga, sea una guía, un libro, objeto, momento, que da el impulso a conectarse con el viaje. La zona desconocida, la salida al mundo extraordinario, inicia en aquella zona la noche oscura del alma, donde se encuentran los obstáculos, tentaciones, rupturas de valores, las sombras, derrumbe de creencias. Y la persona cae en una caverna de miedos, inseguridades, culpas, penas, de la cual deberá poner a prueba los aprendizajes y las experiencias asumidas en el viaje. El cortocircuito necesario para redescubrir el camino a casa es el momento en que la persona cambia su forma de pensar y de accionar, a partir del cual comienza el ascenso hacia el examen final, donde pone a prueba sus nuevas vivencias. Al retorno a su mundo ordinario, la persona aprendió algo en el camino y vuelve transformado. Es ya 2 millones de años desde que el género Homo comenzó su migración en busca de mejores días, alimentos y estabilidad, afrontando las incertidumbres que el camino ofrecía. En esa jarana constante con la naturaleza, aprendió a respetarla. Gracias por el video. Según Yuval Harari, han ocurrido 3 revoluciones importantes para habitar el mundo ordinario actual. La primera revolución es la cognitiva, que brota hace 70.000 años, cuando empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas, citando a Harari. La convivencia en tribus, clanes, grupos sociales era fundamental para sobrevivir a las tempestades. En comunidad se cazaba y protegía. Además, se creaban ficciones, rituales, mitos, alrededor de la primera computadora, televisor, tablet, celular, el fuego. Hace 12.000 años sucedió la segunda revolución, la agrícola, con el cultivo de plantas y cuidado de los animales, que además pasamos de ser nómadas a vivir de manera sedentaria
en pequeños espacios privados, siendo nuestra principal fuente de economía el trabajo de la tierra. Y hacia 500 años surge en la Europa post-renacentista la tercera revolución, la científica, en la que se difunden nuevos pensamientos de física, astronomía, biología, química y, para Harari, la humanidad empieza a adquirir un poder sin precedentes. Todo el planeta se convierte en una lisa histórica. Como consecuencia de la travesía, la llegada de la primera revolución industrial, que en apenas 200 años y un poco más se aceleran los procesos de producción material, donde la familia y comunidad son sustituidos por el Estado y el mercado, reflejando la extinción masiva de plantas y animales. Y casi sin darnos cuenta, ya entramos a una cuarta revolución industrial, donde la tecnología, la robótica, el Internet son las protagonistas de nuestra era, acrecentando aún más la diferencia entre el sentir, pensar, actuar como campo y como ciudad. Ahora bien, como construcción teórica desde el teatro, que es mi rama, mi especialidad, Michael Chekhov, en el libro Al actor a manera de contexto, señala: a partir del último tercio del siglo XIX, una perspectiva materialista mundial ha venido reinando con poderío siempre creciente en la esfera del arte, tanto como en el de la ciencia y la vida diaria. En consecuencia, tan solo las cosas que son tangibles, tan solo aquello que es palpable y únicamente cuanto tiene la apariencia externa de los fenómenos de la vida, parece poseer validez bastante para atraer la atención del artista. Esto refleja un distanciamiento con el mundo metafísico, poniendo a priori el pensamiento materialista frío y analítico, según Chekhov, que tiende a coartar el vuelo de la imaginación. Empero, ¿cómo influye la revolución industrial en el teatro? Aquí quiero hacer una pequeña pausa o una acotación, que por lo general al teatro se lo cataloga como un arte escénico de mera entretención, que sí, lo es, en parte, pero también invito acá a que podamos revalorizar el teatro como una ciencia que estudia el comportamiento orgánico del ser humano, profundizando en los conocimientos psicológicos, físicos y afectivos que depende de un tiempo y un espacio. En otras palabras, el teatro es en sí una radiografía holística de la persona. Volviendo a la pregunta, siendo un suceso que gracias a la aparición de la tecnología se aceleran los medios de producción antes manuales, ahora de artilugios fabriles, el trabajo de los campos se vuelven a las urbes. La forma de construcción se mecaniza, el cuerpo adquiere movimientos periódicos, monótonos. En otros términos, el punto de inflexión está en la ausencia de la expresión sincera y vivencial de las personas que habitamos este tiempo, mas no solo en el ámbito artístico, sino también en la vida diaria. El distanciamiento metafísico debido al enfoque de pensamiento materialista, sumado a la opresión o asfixia del cuerpo y de las emociones, resulta una expresión superficial y aparente, incompleta, desconectada de lo inmaterial. Relacionando el viaje del héroe de Campbell con nuestra realidad global, podríamos decir que el Zeitgeist, o el clima intelectual y cultural de nuestra época, se halla en plena intervención metafísica, camino hacia la noche oscura del alma. La humanidad actual, por primera vez en su historia, posee recursos materiales suficientes para vivir en plenitud colectiva. No obstante, la realidad es distinta. Sin embargo, se podría generalizar en que la humanidad habita la zona de confort en este mundo ordinario, intentando satisfacer a diario los placeres físicos a costa de sus vacíos espirituales. Se dice que la mayoría de las veces el universo nos habla en voz muy baja, en silencio, en coincidencias, en naturaleza, en recuerdos olvidados, en forma de nubes, en momentos de soledad, en pequeños tirones en nuestros corazones.
aquella intervención metafísica cada vez se va pronunciando más fuerte en el planeta, como son los cambios climáticos, sequías, terremotos, huracanes, erupciones, deshielos, subidas del nivel del mar, y desde finales del 2019, con la crisis sanitaria que nos ha colocado en jaque a la humanidad, desnudando nuestro verdadero rostro y accionar. Curiosa reflexión. Mientras los seres humanos nos encerrábamos, en varias partes del mundo los animales caminaban por las calles libres y sin miedo. Con los autos aparcados, en el silencio de las noches, se escuchaban las trompetas del apocalipsis, que la NASA lo llama cielomotos. De regreso a la nueva normalidad, todo hace prever que hemos negado los mensajes metafísicos. Si seguimos la lógica de Campbell sumado a los símbolos expuestos, se podría decir que estaríamos camino a otro crepúsculo de nuestra sociedad global. Si entendemos a la cultura como el reflejo del comportamiento social, se podría decir que la crisis está determinada por la ausencia, a mi opinión personal, de reflexión, identidad y memoria colectiva. Tal hipótesis la podemos analizar, por ejemplo, en la importancia en la mayoría de los centros educativos sobre las ciencias humanas, como la historia, la filosofía, o también como la dedicación al estudio y praxis de la ecología, la sensibilización por medio de las artes, el desarrollo de habilidades psicomotoras y el cuidado emocional. En breves, a manera de arqueólogo de la cultura, si nos trasladamos hacia el origen de las palabras, como si retornáramos al vientre materno o mirásemos las fotos de los abuelos, podríamos descubrir miradas alternas ante la situación presente, siendo la palabra cultura, sinónimo de cuidado del campo, que representaría para Cicerón el cuidado y cultivo del alma. Y la humanidad, que viene de humus, o tierra, hace referencia a la humildad. La pregunta, ¿qué tan cerca estamos con la tierra? Para la neurociencia también existe la dualidad, la división del hemisferio izquierdo, derecho, que uno representa la lógica y lo material, y el derecho es la mente intuitiva y creativa, ¿cierto? Según el espíritu de nuestros tiempos, se podría decir que a nivel global hemos desarrollado más el cerebro izquierdo que el derecho, provocando un desequilibrio cognitivo. Tal desequilibrio también podemos ver en las corporalidades humanas. Se dice por ahí, a mente sana, cuerpo sano. Por lo general, se evade la cultura física y las actividades de movimiento. Y por el contrario, se busca satisfacer los placeres materiales. Bien, me voy a ir un poquito más abajo. Para la ciencia védica, los seres humanos tenemos centros energéticos básicos, como lo tiene el planeta. Son 7. Si nosotros aprendemos a desbloquearlas, estas emociones, porque cada centro energético tiene, si bien emociones densas y emociones sutiles, si aprendemos a desbloquearlas, podemos encontrar el camino hacia el Kundalini o hacia el espíritu, en pocas palabras. La educación debe redescubrir su comunión con la salud y la cultura. Si nos permitimos entender que como nuestras neuronas, todo está interconectado. Así como hay una regeneración celular en el cerebro, en el cuerpo, en el planeta, también lo hay en la cultura. Vivimos el inicio de una nueva era en la que el conocimiento está al alcance. Hay que volver nuestra mirada al origen, a recoger los valores perdidos para nutrir la reflexión, identidad y la memoria. Y el reencuentro con la naturaleza, el trabajo en la tierra, el silencio, la escucha, la educación cognitiva, emocional, el uso de la tecnología y la ciencia, la sensibilización, imaginación, creatividad que brinda el arte y la gestión cultural son los pilares para la nueva humanidad, que luego de todo el viaje volverá de retorno a casa. Gracias.
Gracias, Gabriel. Para concluir, invitamos a Sofiani Figueroa. Un fuerte aplauso. Hola, hola. Hola. Buenas tardes, mi nombre es Sofiani Figueroa, soy licenciada en danza de la Universidad Experimental de las Artes de Caracas, Venezuela. Aún no soy danzaterapeuta, sin embargo estoy en la formación, se adelantaron, eso suena bien. Y llegué a la educación hace 7 años, o mejor dicho, la educación llegó a mí. Me invitaron a trabajar en un maravilloso colegio que para mí ha sido un laboratorio, y ese colegio es CREAR. Y a partir de allí comencé a experimentar. Yo tenía una idea, o sea, venía trabajando con danza en academias, de hecho daba clases en mi escuela, y llegar a la educación fue totalmente distinto, fue sacarme el switch clase de barra, ballet, los pliés, para llegar a otro aspecto, a otro, bueno, llegué y me quedé así, Entonces, la Miss que me lleva a crear me dice, quiero que estos cuerpos se muevan, quiero movimiento en el aula. Pero nadie me dijo que había que planificar, que había que, o sea, una serie de cosas que hacen los docentes, y eso fue un descubrimiento día a día, además de convertirme en una observadora para ver cómo enfocaba mis clases y sacaba el mayor provecho para los chicos. Bien, no soy muy experta en estas cosas, así que disculparán. Bien, ¿qué es la danza? La danza. Bueno, acá tengo un simple concepto que hay en Wikipedia, ¿verdad? Donde dice que es un arte donde se utiliza el movimiento corporal, generalmente con música, como una forma de expresión y de interacción social, y ahí ustedes terminan de leerlo. Pero, la danza en sí es fundamental, es una expresión fundamental del ser humano, ¿ok? Y el baile está dentro de esa danza. El baile puede ser una coreografía, puede ser un estilo, pero la danza como sí forma parte de la expresión que nos caracteriza a los seres humanos. El primer contacto que todos tuvimos con la danza fue en el vientre. Nosotros danzamos desde que estamos allí con nuestras madres. Ella nos preparó con su dulce movimiento para luego llevarnos a este mundo, a esta existencia. ¿Pero la danza puede ser una terapia? Pues sí, así parece. Parece ser que, o creemos que esto es algo nuevo y que está de moda, pero no es así. Fue aproximadamente en los años 40 o 30 cuando esta bailarina, Marian Chasey, llega a Washington, D.C., a la universidad, a dar clases de danza. Ella empieza a dar sus clases con movimiento, como normalmente un profesor de danza lo hace, pero empieza a observar que sus alumnos se interesan más por la emoción que esto genera que por el movimiento. Y es así cuando ella y un grupo de bailarines comienzan a observar y a experimentar, porque fue de una manera muy instintiva esta investigación, y comienzan a notar cambios en su entorno, es decir, en las personas que iban a esta clase. Como ella estaba en la universidad, los científicos que estaban en ese entonces se interesan por lo que estaba pasando en esa clase. Y es ahí, a partir de ese entonces, que ellos inclusive enviaban casos que estaban relacionados con psiquiatría, psicología, entre otras cosas, a estas clases para que también se beneficiaran y obtuvieran, por supuesto, los grandes beneficios que vamos a ver que nos da la danza. Entonces, como ven, no es algo nuevo. Pero para, me adelanté, pero bueno, para los neurocientíficos es a partir del 2000, de la década del 2000, que empiezan a
interesarse por todo aquello que produce o los beneficios que produce la danza. Entonces empezaron a estudiar qué pasaba con el cerebro. Y yo quiero citar a ella es la doctora Silvia Copelli, bioquímica, especialista en ciencias biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Ella estudió qué ocurría en el cerebro de los bailarines. Y parece ser, porque no soy científica, ¿verdad?, que hay una área del cerebro que se ilumina cuando tú bailas. Y si yo acá me pongo a hacer una coreografía con ustedes, esa área del cerebro que a mí se me ilumina, a ustedes también lo van a hacer, le va a pasar. Es decir, que hay una sincronización de neuronas. Estas son las neuronas espejo. ¿Ok? Yo lo hablo someramente porque, como les digo, no soy científica. Sin embargo, cuando lo leí, pude comprender la importancia que esto tiene para, no solamente para la educación, sino para la humanidad. ¿Okay? Todos estuviéramos más felices si bailáramos. Entonces, si a la vez yo hago una coreografía con esta compañera, nuestras áreas del cerebro se iluminan, pero ustedes como espectadores también están bailando y se está iluminando también las mismas neuronas y estamos todos conectados. Entonces, imagínense lo interesante que resulta. Quizás, no sé, acá alguno haya practicado danza, pero cuando hacemos danza y hacemos una coreografía y a mí se me está olvidando algo, yo simplemente con hacer una conexión con esta otra persona, me recuerdo. Y es increíble esa conexión, que quizás ustedes no lo entenderán si no lo han vivido, porque con palabras es difícil, es una cosa que pasa, ¿sí o no? Entonces, es sumamente interesante porque la danza no tiene un lenguaje. Entonces, si yo tengo una persona, un alumno, o sí, un alumno en clase que tiene dificultades de aprendizaje, no tiene un correcto vocabulario porque tiene problemas de lenguaje, o quizás no habla o no escucha, y lo pongo a danzar, o lo pongo a actuar, o lo pongo a dibujar, este chico va a encontrar libertad. ¿Por qué? Porque en el arte en general no hay un lenguaje, no hay lenguaje. Entonces, si yo genero libertad, voy a tener un niño que va a tener una autoestima elevada. Entonces, aquí yo tengo algo que dice, aspectos que requieren desarrollar los estudiantes durante la educación inicial. Actualmente estoy investigando porque, bueno, estoy estudiando para entender un poco más en la parte terapéutica. Y todos queremos tener niños en nuestras aulas que presten atención, que escuchen, que estén concentrados, que estén tranquilos, ¿verdad? Pero ¿cómo lo logramos? Bueno, pónganlo a moverse, que se meza, que ruede, que salte, que baile. No necesariamente hay que hacer una coreografía, pero los movimientos esenciales son sumamente importantes. Y esto va a trascender mucho más allá, porque si yo potencio al niño desde sus primeros años de vida, a nivel inicial, bailando, jugando con colores, ensuciándose, arrastrándose, jugando, siendo realmente niños, voy a lograr un alumno cuando entre a la educación elemental, que nada más con darle ciertas pautas, ya ese niño va a responder. Entonces, tiene que llegar un momento, y esto es una solicitud, de que las artes sean obligatorias y sobre todo en el primer instante, educación inicial, es decir, hasta los 6, 7 años. Y luego también, porque cuando ya tú al niño le enseñas un instrumento desde pequeño, o le enseñas a dibujar, o lo que se proponga para ellos, cuando ya estén grandes van a tener esa disciplina. ¿Y por qué siempre queremos meter a los niños en una escuela de arte o en la escuela de danza? Para que estén tranquilos, para que tengan disciplina. Es perfecto. Entonces, es por ello que es necesario que nosotros eduquemos a los niños en esto, en las artes. Y bueno, lo mío es danza, pero yo sí apoyo en que sea en todas en general. Entonces, si el chico tiene una flauta en sus manos, un violín, o baila, tiene que tener una capacidad de atención. Entonces, esto quiere decir que si el niño está aprendiendo una secuencia coreográfica, ¿qué estoy potenciando? Su atención. ¿Y qué necesito yo para enseñarle a leer?
que preste atención. Estar presente. Muchos de ustedes están aquí, pero están pensando en qué van a hacer después. Eso mismo le pasa a los niños. Están, pero no están. Si yo les pongo a ellos a hacer una coreografía o a tocar la flauta, el do, re, mi, fa, sol, ellos tienen que estar porque si no, no sale. Entonces ahí yo potencio el estar presente. Y asimismo, su capacidad de concentración va a mejorar. Su memoria, porque recordar las letras, recordar la secuencia coreográfica, recordar el texto. Cuando son chiquitos no hay texto de teatro, pero cuando ya están grandes sí. Entonces ahí mejoraría yo también la capacidad expresiva, ¿sí? Y si está motivado, ya lo hemos visto durante toda la mañana, que hay aprendizaje, hay emoción. Entonces yo debo generar emoción. Obviamente se va a sentir capaz, va a haber una capacidad expresiva comunicativa y una destreza manual. ¿Por qué es tan importante esta destreza manual? Si yo desarrollo el uso de la pinza desde pequeño, cuando ellos ya estén grandes, van a poder tener un correcto agarre de su lápiz, van a poder escribir, el proceso de lectoescritura va a ser mucho más efectivo a que si ellos no lo desarrollan, sobre todo en educación inicial. Yo no soy científico, pero lo que estoy diciendo lo he comprobado en mis clases. Entonces, y también pregunto mucho a mis compañeros cómo les ha ido, qué ha pasado, por dónde van, qué hace el niño en clase, qué no hace, para yo también potenciar y ayudar allí. ¿Ok? Entonces, es muy importante sobre todo ese octavo punto. El trabajo de las pinzas. Trabajo de motricidad gruesa y motricidad fina, ¿ok? Ok, yo sugiero que ustedes busquen a esta docente. Todos deben hacerlo. Es sumamente importante lo que ella trabaja con sus alumnos. Ella se formó en un colegio de metodología Waldorf. Se formó allí y luego lo estudió en Alemania para ser formadora. Y se formó también como terapeuta, psicopedagoga terapeuta. Tamara Chubarovsky tiene una serie de actividades donde no solamente trabaja la parte física, motricidad fina y gruesa, sino también el lenguaje, las matemáticas. Y es muy interesante y el día de hoy les vamos a hacer una actividad que la creó ella, yo solamente la voy a replicar. Bueno, tengo que tener esto. Ok, fíjense, el que se anime lo puede hacer. Sosténmelo aquí así que yo puedo hablar. Bien, ustedes van a poner sus manos allí. Okay. Como estamos trabajando en espejo, bueno, mi mano derecha es su izquierda, pero ya saben que mano derecha. Ok, entonces dice así. Un pollito pequeñito, pía, pía, pía. Salta en una patita sola, pica con el pico palomitas. Un pollito pequeñito, pía, pía y pía. Salta en una patita sola, pica con el pico palomitas. ¿Sí? ¿Qué estamos trabajando allí? Pinza, vocabulario, ¿sí? Y la letra P, que es sumamente importante. Ahora, eso lo hicieron fino, ahora viene grueso. Se pueden parar el que quiera trabajar. Vamos, el cuerpo. Entonces así. Un pollito no, se nos olvidó algo. Está en una patita. Un pollito pequeñito, pía, pía y pía. Salta en una patita sola, pica con el pico palomitas. Lado izquierdo. Ya que tengo tacón. Un pollito pequeñito, pía, pía y pía. Salta en una patita sola, pica con el pico palomitas. ¿Y saben qué es lo más importante? Ustedes no se lo saben, pero se rieron.
Entonces, chicos, de eso se trata, de disfrutar y que los chicos aprendan de una manera agradable. Entonces, busquen la Tamara, tiene excelentes cursos, no le estoy haciendo cuña, pero tiene unos cursos en línea que están muy buenos. Bueno, yo tengo algunas actividades, tengo algunas actividades que las no les voy a poder nombrar todas, quisiera, pero bueno, vamos con esta que tienen videíto. Y estas actividades yo las puse en práctica con mis alumnos. Este curso en particular tenía ciertos temas de comportamiento y bueno, y de atención. Ay, ¿cómo hago para atrás? Para que se vea el video. Si es sin sonido, mejor, por favor. Bueno, yo soy fanática del papel craft y coloco el papel craft en todo el salón. ¿Ok? Entonces, aquí en este ejercicio, lo que yo quería trabajar con ellos era atención. Atención y amabilidad, observación, entre otras cosas. La idea es que ese lápiz sea entregado con amabilidad, así. Gracias, y se lo deja al otro y así. ¿Sí? Yo puedo trabajar hacia la derecha o hacia la izquierda, según lo que quiera tener como pauta en el aula. ¿Ok? Como ven, ahí algunos se lo tiran, pero ese es el trabajo. Después, cuando lo vuelvas a hacer, ellos deberían lograrlo, porque tú con las consignas los vas guiando. Las líneas les puedes sugerir que las hagan de puntiagudas, como culebritas, rectas, o quizás no darle importancia y dejarles ser. Entonces están todos acostados, están trabajando para vertebrales porque ya están paraditos. Atención porque deben ver todo lo que están haciendo y amabilidad, cordialidad al entregar el lapicito al compañero. ¿Ok? Bueno, para aprovechar el recurso, porque a veces estamos en colegios fiscales o no contamos con muchos recursos, este papel craft dura para muchas cosas. Y acá lo estoy haciendo, mi sobrinita, que la usé para que ustedes vean el video, uso ese mismo papel craft y estoy trabajando lateralidad. Como ella es muy pequeña, apenas va para 4 años, no puede mantener todavía sus 2 bracitos arriba e ir rayando, pero esa sería la idea. Entonces, fíjense cómo vamos trabajando muchos aspectos en actividades sumamente sencillas. Luego, ¿qué pasa? ¿Cómo le sigo dando utilidad a ese papel? Le digo a los chicos, vamos a sacar el papel. Esto va a ser una cosa maravillosa porque genera caos. Y los chicos necesitan el caos para poder entender el orden. Entonces, todos sacan el papel sumamente felices, ¡ja, ja, ja! Lluvia de papeles, guerra de papeles. En estos papeles grandes, ellos se arrastran así, y van por todo el salón y disfrutan y se ríen y es su momento. A pesar de que tienen esas caras felices, están felices. De hecho, están tirados atrás disfrutando eso. Y ustedes dirán, ajá, ¿y después quién recoge todos esos papelitos? Ellos mismos. Usted le dice, recojan todos, pero con una buena consigna, ¿no? Vamos todos, una música muy alegre y contagiosa, pones el tacho y le dices que recojan. Créanme que hay unos que son tan obsesivos con las cosas tan chiquitas que esta cosa mínima él la vio y la botó y le queda limpito el salón. Entonces, aprovecho el recurso, aprovecho el recurso y ellos pasan chévere. Bueno, ahí están en 2 etapas, ¿no? Con niños chiquititos. Bueno, no todo podemos ver. Acá yo les voy a mostrar. Uy, me fui. Este también es un video, pero sin sonido, por favor. Eso es como un resumen de algunas actividades que he realizado en el colegio y también las hice con estas chiquitas para poderle mostrar. Bueno, trabajo de silueta que ya vimos con la mija anterior, para reconocimiento de sus partes. Y como ven, solo uso un recurso, papel. Este trabajo es sumamente importante. Ahí les pongo a trabajar con sus brazos, hacer estos trazos, los puedes hacer boca arriba, boca abajo, de lado. Nuevamente derecha izquierda, y hay chicos que, por ejemplo,
estén bien un lado y el otro les cuesta. Entonces, o una cosa para ir cerrando mi exposición es que este trabajo corporal es importante que esté en unión con el DS. Porque, por ejemplo, bueno, en CREAR, que hay muchos chicos con discapacidades diferentes, el trabajo corporal nos va a ayudar y también nos va a apoyar en el proceso de estimulación, de terapias, etc. Entonces, mi recomendación y a lo que quería llegar es que busquemos información de cómo puedo abordar el arte, porque no nada más el arte es hacer una manualidad, el arte es extenso. Puedo tomar sus herramientas para desarrollar un excelente trabajo y apoyar a los chicos en el aula. Y hay mucho. Alejandra Chubarovsky es una, pero así hay un montón de autores que nos pueden apoyar en nuestro trabajo y no necesariamente tengo que ser artista para desarrollarlo. Y créanme que van a ver el trabajo inmediato, el resultado, mejor dicho. ¿Okay? Bueno, eso es una actividad que hicimos con los chicos que ya no están, ya están en séptimo. Y con eso me despido y gracias. Gracias, Sofiani. Gracias a los tres. Sin lugar a dudas, tres experiencias muy interesantes y nos han llamado gratamente la atención. Una pregunta. ¿Qué estrategias aplicar para la danza y el arte con chicos con discapacidad auditiva? Bueno, yo tengo poca experiencia realmente con chicos con discapacidad auditiva, sin embargo, he tenido en algún momento una chica. Y recuerdo que ella, no sé cómo, sinceramente, seguía la clase como que si también escuchara. Yo entiendo y conozco poco al respecto que ellos entienden y sienten las vibraciones en el piso. Mi sugerencia puede ser que trabajes con percusión, quizás busques información sobre percusión corporal, podría ayudarle muchísimo para trabajar esto, percusión corporal. Hay mucho trabajo en YouTube, también no conozco así como que una persona exacta, pero sí, en YouTube sí hay. Y técnica Dalcroze, se escribe Dalcroze con Z, Dalcroze, trabaja el ritmo, entonces por ahí puede ayudarte a trabajar el ritmo. Muchas gracias. También el tango. Es que soy bailarina de tango y estoy haciendo mi formación en tangoterapia y el tango ahí sí tengo evidencias de que puede funcionar por el contacto porque estás trabajando de a dos. Eso le podría ayudar.